¿Qué tal, jóvenes? La clase de hoy, como pueden leer, es longitud de arco y esto lo vamos a trabajar dentro de un sector circular. Recordando, un sector circular era una porción de la circunferencia, ¿sí? Si yo quito esta porción, la llevo para acá. Entonces, en una circunferencia, cuando del centro trazábamos hacia cualquier punto de la circunferencia, estas tomaban el nombre de radio, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con eso nosotros ahora. Si este es O, este es el A y este es el B, nosotros vamos a trabajar con unas ciertas medidas que ya conocemos, ¿no? En este caso trabajaremos con el radio. ¿Con qué otro vamos a trabajar? También vamos a trabajar con el ángulo que hay entre esos dos radios. Este ángulo de acá, que le voy a llamar en este caso ángulo tita. Y también voy a trabajar con la longitud que toma este arco, que le voy a llamar L. Entonces, repasando esto. ¿Quién era R? R era el radio de nuestro sector circular, ¿verdad? Es el radio de nuestro sector circular. ¿Quién es el tita? El tita va a ser el ángulo de este sector, el ángulo interno de este sector, ¿sí? Y el L es la longitud de arco. ¿Qué debemos tener presente? Debemos tener presente que para nosotros poder operar esto, ese ángulo tiene que estar siempre en radianes. Siempre tiene que estar en radianes. La longitud de arco y el radio deben tener la misma unidad. Eso quiere decir que si el radio está en metros, ¿ya? La longitud de arco también debe estar en metros. Si el radio está en centímetros, también en centímetros. Una unidad U también debe tener esa unidad U. ¿Está bien? Ambas medidas deben tener siempre la misma unidad. ¿Y qué relación hay entre ellas? La única relación que hay entre ellas es una que ya tú conoces hace mucho tiempo, ¿no? Donde diremos que para calcular la longitud de arco vamos a multiplicar el ángulo por el radio, o también el famoso LOR, ¿verdad? En la famosa fórmula LOR. Esta es la relación que va a haber entre esas tres medidas, ¿sí? Acuérdate, esto de acá se cumple para todos los sectores circulares. Muy bien, con eso creo que podemos hacer todos los problemas que vamos a ver en este video. Bien, acá tenemos dos casos aplicativos para lo que acabamos de ver. Mira, recuerda que te dije que el ángulo tenía que estar en radianes, pero en ninguno de los dos problemas se cumple eso. Entonces, lo conveniente es pasarlo a radianes. ¿Está bien? Me piden en el primero calcular AB con esa curvita que tiene arriba, ¿no? Eso quiere indicar que es la longitud de arco AB. Entonces, yo lo puedo manejar como longitud de arco AB, o también le puedo poner una letra. En este caso se me hace más fácil ponerle L. Entonces yo voy a aplicar la formulita que ya habíamos visto, ¿no? Donde la longitud es igual al ángulo por el radio, o más conocida como LOR. Pero te dije, el ángulo no puede estar en otro sistema si es que no es radial. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir este 36 a radianes. Y para convertir, ¿qué hacía? Multiplicaba por pi radianes y lo dividía entre 180 para que se puedan eliminar los grados sexagesimales. Acá podemos ir simplificando, ¿verdad? Y ya sabemos que si le sacamos a ambos 36, esto me quedará pi quintos radianes. Solo me queda reemplazar. Entonces yo diré L va a ser igual al ángulo que ya sé que no es 36. ¿Cuánto es? Pi quintos. Si quieres pones el sistema, si gusta lo pones solo pi quintos. Y el R, que en este caso me vale 15 centímetros, ¿verdad? Lo voy a poner, ¿sabes por qué? Porque yo te había dicho que el radio con la longitud deben tener la misma unidad. Entonces, esta longitud me tiene que quedar en centímetros. Y solo opero sacándole quinta y quinta. Y esta longitud me valdría 3pi centímetros.
En el otro caso también vamos a utilizar un poco de geometría. Verás, para que se cumpla que es un sector circular, eh, el centro de ese sector debe ser el centro de la circunferencia, coincidir en eso, ¿verdad? En ese caso, esto no sería un sector circular, ya que no sabemos si estas cuerdas tienen el mismo valor. Para que se cumpla, ambos tienen que ser radios y no cuerdas. Entonces, lo que yo voy a hacer es formar un sector circular dentro de esa figura, para lo cual voy a hacer un par de trazos. Voy a trazar desde ese centro hacia B y también voy a trazar desde ese centro hacia el punto A de la circunferencia. Y esos dos valores sí serían radios. Estos valores sí son radios porque son iguales y porque salen desde el centro, ¿verdad? Entonces, recordando un poco geometría, se decía que cuando tú tenías un ángulo que salía desde un punto de la circunferencia, el arco que formaba era el doble de ese ángulo. O sea que el arco de este ángulo, la medida de arco de esto sería 80 grados centesimales. Pero también había otra que decía que el ángulo de este arco era igual al ángulo que formaban estos radios. O sea que este ángulo viene acá como 80 grados centesimales. Y en ese sector circular, ¿sí?, que tenemos acá, ya puedo aplicar mi propiedad. Entonces diré, esta longitud, que por cierto es lo que me piden, va a ser igual al ángulo por el radio. Pero nuevamente tenemos lo mismo, que ese ángulo no está en radianes. Entonces, este 80 grados centesimales, para pasarlo a radianes, era pi radianes sobre 200 grados centesimales. Se va el 0 con un grado y acá le puedo sacar cuarta y cuarta, ¿verdad? Y esto me quedaría 2pi quintos radianes. Ahora, reemplazamos entonces para la longitud. Esta longitud será igual al ángulo, que ya sabemos que es 2pi quintos, por el radio, que es 30 centímetros. Nuevamente la longitud toma la unidad del radio. Y esta longitud sería quinta y quinta, 6 por 2, 12 pi centímetros. Muy bien. Estas entonces serían las longitudes que nos están pidiendo en estos problemas. Bien, en este problema me piden calcular la suma de las longitudes 1 y 2 sobre la longitud 3. Para esto vamos a ver que acá hay tres sectores, ¿verdad? Uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Pero estos tres comparten el mismo ángulo. Y aparte me dicen que estas medidas son iguales. O sea que si cada uno de ellos yo le pongo R, estas se van a repetir, ¿verdad? Yo voy a aplicar LOR para cada uno de estos sectores. Para el primero, ¿cómo sería? Si yo quiero calcular el L1, sería tita por cuánto mide el radio de el pequeño, solo R. Entonces el L1 toma tita por R, ¿verdad? Si yo quiero ahora, para la segunda longitud, le voy a poner L2, es el ángulo que también es tita, olvídate de esto, pero esta vez el radio me vale 2R. Entonces este L2 me vale 2 veces tita por R. ¿Sí? Para el L3 tiene el mismo ángulo, ¿sí?, y está multiplicado. ¿Cuánto vale ahora el radio en el sector grande? 3R, ¿verdad? Entonces el L3 sería 3 veces tita por R. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar. ¿Quién es el L1? Tita por R. Más. ¿Quién es el L2? 2 veces tita por R. Y sobre el L3, que es 3 veces tita por R. La suma de ellos sería 3 veces tita R sobre 3 veces tita R. Como son iguales, se simplifican y esto solo me queda 1. Esa sería nuestra respuesta. Bien, en este problema 10 tenemos nosotros
también un sector circular, pero este sector circular tiene como ángulo central a 180, ¿verdad? O a pi medios. 180 era el ángulo de media vuelta. Por lo tanto, esto me está representando la mitad de una circunferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner esta longitud que me están pidiendo dentro de un sector circular. Para que eso esté dentro de un sector circular, recuerda que tiene que ser desde el centro, ¿verdad? Voy a hacer ese trazo entonces. Diré que yo trazando desde O hasta C, voy a obtener un sector circular A o C, ¿verdad? Ahora, nótese que el AO es radio. Por lo tanto, este OC también sería radio de esta semicircunferencia. Y OB también es radio. OBC, ¿qué tipo de triángulo formaría? Un triángulo conocido, si tiene sus tres lados, entonces también son iguales esos tres ángulos y cada uno de ellos vale 60 grados, ¿verdad? Yo voy a poner acá los ángulos. Y si ese 60 grados, el suplemento que está por este lado tomaría 120. ¿Sí? Pero ya te dije que nosotros no podemos trabajar acá en el sistema sexagesimal, tenemos que trabajarlo en el sistema radial. Es por eso que esos 120 yo lo voy a pasar a radianes, multiplicando por pi radianes y dividiendo sobre 180. Acá se va el 0 con el grado, el 0 con el grado. Y puedo sacarle sexta, ¿verdad? Y me quedaría 2 pi tercios radianes. Ya tenemos nuestro 120 en radianes. Ahora, para calcular L, voy a aplicar LOR. Pero me dicen a mí otro dato, que el AB vale 18 centímetros. Como estas dos medidas son las mismas, cada una de ellas me valdrá 9 centímetros. Entonces el radio de este sector circular AOC es 9. Opero. L sería el ángulo, en vez de poner 120 ponemos 2 pi tercios por el radio que ya sabemos que es 9 centímetros. Tercia y tercia, esto me valdría 6 pi centímetros y es el valor de la longitud que me piden calcular. Bien, en este nuevo problema nuevamente notamos que el ángulo no está en el sistema correspondiente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es pasar estos 50 grados centesimales a radianes. Lo multiplico por pi radianes y lo divido sobre 200 grados centesimales. Ya sabemos que se va el grado y un 0 igual abajo. Y sacándole quinta, esto sería pi cuartos radianes, ¿verdad? Ya tenemos nuestro ángulo. Ahora, acá vemos un sector dentro de otro, uno pequeño y uno más grande. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a poner acá una letra R. ¿Está bien? Y como yo ya sé que este ángulo es pi cuartos, yo voy a trabajar primero para el grande para calcular este R. Diré lo siguiente. Se cumple el OR, ¿verdad? Siempre se cumple el OR. Entonces, en el grande, la longitud es 2pi. Vamos a ponerlo bien. La longitud es 2pi. El ángulo ya sabemos que es pi cuartos. Y el radio del grande, ¿quién sería? Todo esto, ¿verdad? Y todo eso es R más 4. De ambos lados se puede eliminar pi. Y el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto sería 8 es igual a R más 4. Por lo tanto, ese R toma 4. Solo 4. Ahora vamos a trabajar con el sector circular más pequeño. Y diré lo siguiente. Nuevamente se cumple el OR. Donde la longitud, esta vez es X. El ángulo ya sabemos que es pi cuartos. Y el R es la R minúscula, que también ya sabemos su valor, ¿verdad? Lo voy a poner directo. Esa R me vale 4. Entonces el X solo tomaría pi. Pero toma la misma unidad que el radio. En este caso el radio, como te das cuenta, no tenía valor. Entonces, o unidad, disculpa. Como no tiene unidad, simplemente le pones U.
ese es el valor de nuestra longitud solicitada. Bien, en este problema me piden calcular X, que como puedes ver es esta medida de acá, y está formando una longitud, por lo tanto esta medida me indica que es un radio desde este centro, ¿verdad? Porque ya que desde este centro se está formando un sector circular, por lo que me indica el problema, según la longitud. Acá hay otra longitud, eso quiere decir que acá tenemos otro sector circular y este sería nuestro centro. Entonces, vamos a trabajar con estas dos longitudes. También me dan de dato que la suma de esas longitudes es 12pi. Para empezar, los ángulos nuevamente están en otro sistema, entonces tenemos que pasarlo al sistema radial. En el de acá ya está dentro, pero acá todavía no conozco el ángulo de este sector. Pero como todo este es 90 y este es 30, yo ya sé que este ángulo me va a valer 60. ¿Cuánto sería ese 60 en radianes? En los ángulos notables es sencillo identificar el valor en radianes y es algo que ustedes ya deberían recordar. Cuando tú veas el ángulo de 45, esto es un cuarto de vuelta, entonces sería pi cuartos radianes. Si tú ves el 90, esto sería pi medios radianes. Y si tú ves 60, pi tercios radianes, al igual que si tú ves el 30, pi sextos radianes. ¿Sí? Estos ángulos son notables, por lo tanto es necesario que tú sepas también su medida en radianes, para no estar convirtiendo cada vez que veas un problema, ¿verdad? O si es que lo ves ya convertido y lo quieres en sexagesimales. Entonces, como ya sabemos que el 60 vale pi tercios, yo voy a operar un LOR para este arco. Y diré, directo, ¿está bien? L1, ¿a qué es igual? Al ángulo, no es 60, es pi tercios por X, ¿verdad? Esto es para el L1. Y el L2, ¿a qué será igual? El ángulo, que no es 45, es pi cuartos, por ¿cuánto es este radio? Mira, si esto es X, todo esto de acá también debe ser X. Pero como esto es 8, acá es 8, entonces este pequeño radio sería X menos 8. Esto lo voy a multiplicar entonces por X menos 8. Y ahora utilizamos el dato que me han dado, en el cual me dicen que L1 más L2 es 12pi. Entonces yo diré, si L1 más L2 es 12pi, entonces X pi sobre 3 sumado con X menos 8 pi sobre 4 es 12pi. Acá lo primero que podemos hacer es eliminar el pi de cada uno de ellos, ¿verdad? Seguimos multiplicando. En Aspita, 4x más 3x menos 24. Y esto sería igual, o sería sobre 12, ¿no? Pero si pasa a multiplicar al otro lado, sería 144. Entonces, 7x es igual a 168. Y con esto el x toma 24. Como están hablando de centímetros, acá también le ponemos 24 centímetros. Bien, en este problema me piden calcular la longitud del arco OB con la longitud del arco BL. Entonces, para empezar me dicen primero que el O y el O1 son centros. Entonces lo que yo voy a tener en cuenta es que si son centros, esto es un sector circular y este es otro sector circular. Mira, me indican acá justamente esto, que significa que esto es un radio a partir de este centro. Pero en el primer sector circular que te indiqué, vemos que acá hay un ángulo recto. Entonces conocemos que ese ángulo es 90, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es tratar de utilizar los datos. Mira, si yo trazo, en este punto tendría que estar el B, ¿no? Que me piden. Si yo trazo de O hasta B, esto de acá para mí sería el valor del radio de este cuadrante, ¿no? Esto lo puedo poner radio, voy a poner con dos rayitas. Es el mismo valor que está acá. Pero también es el mismo valor que está acá. Ah, entonces este sector tiene un radio, pero el otro sector tiene el mismo radio.
Ambos radios tienen la misma medida. Ahora voy a cerrar para el otro sector al mismo punto B. Como ya sabemos que ambos radios son iguales, esto también va a ser igual. ¿Y qué concluimos? Que hemos formado un triángulo equilátero, donde cada uno de sus ángulos es 60. Pero ya habíamos dicho que este ángulo en radianes me vale pi tercios, ¿verdad? Y lo voy a poner en radianes para hacerlo más sencillo. O no estar convirtiendo, ¿no? Pero si acá es 60, este otro ángulo de acá sería 30. Y 30 era pi sextos radianes. ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo 60 que es pi tercios y el 30 que es pi sextos. Entonces voy a calcular lo que me han solicitado. Primero me dijeron que calcule el arco OB. A esas medidas que se están repitiendo, les voy a poner R. R por aquí, por acá, ¿verdad? ¿Cómo calculo la longitud de arco? Con LOR. La longitud del arco OB será igual al ángulo, que en este caso, para calcular esta longitud de arco OB, es pi tercios por el radio que es R. Y la longitud del arco BL es BL, el ángulo, que en este caso es pi sextos, multiplicado por la longitud del radio que es R. Y a mí lo que me están pidiendo en este problema es justamente dividir estas longitudes. Si yo lo divido, las R's que están ahí se van a simplificar. Y me quedaría pi tercios sobre pi sextos. Podemos aplicar, si quieren, extremos y medios, ¿sí? Y luego de aplicar eso, yo tendría arriba 6pi y abajo 3pi. Y esto sería, eliminando las pi, 6 entre 3, 2. Esa es la relación que hay entre las longitudes de arcos que están ahí.